minutos, 10 horas con 28 minutos, ya en esta sección del informativo cristalino tenemos otra entrevista. Estamos con el señor Carlos Zanay de La Bastida, con quien hablaremos rápidamente sobre varios tópicos. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, estimado Julio Juan, un placer tener la entrevista con usted. Lo extrañamos a nuestro amigo Jacinto, pero bienvenida a la entrevista con usted. Así es. Mañana es el informe de la Nación, a partir de las 9 horas con 30 minutos. Bueno, ¿de qué se informará? Bueno, la verdad es que en otras ocasiones que yo he visto este tipo de informes a la Nación, el presidente de la República lo ha utilizado para hacerse propaganda, y es algo similar como las sabatinas. Nunca he quedado impresionado con este tipo de información, sobre todo porque continúan los engaños, y yo lo he detectado en muchas ocasiones y lo he dicho públicamente. Hay un caso que está latente, o sea, está en investigación actualmente, es de este ex personero de Petroecuador, Alex Bravo. Sí, bien, que ha estado detenido, ¿verdad?, para investigarlo. Sigue detenido debido a que se le encontraron, se encontró su nombre y sus compañías, una red de compañías en los papeles de Panamá, involucrado con esta empresa legal Mossack Fonseca, de lo cual he hablado ya aquí en otras entrevistas anteriormente. Es realmente lamentable el nivel de corrupción que nosotros estamos viendo en el país relacionado a este gobierno. Lo peor es que el presidente continúa tratando de engañar a la ciudadanía de una manera descarada, lo cual ya, es una manera cínica decir, por ejemplo, que no lo conocía. Yo no conozco a este señor, cuando le pasan en las redes sociales clips de entrevistas en las cuales él lo llama querido Alex, y hay fotos con él, y sobre todo que no es necesario siquiera tratar de probarlo de esa manera, sino que a este nivel, presidentes de Petroecuador o gerentes de Petroecuador, como se lo quiera llamar, los que ocupan esos cargos son personas de confianza del Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministro, etcétera. Más aún, les quiero recordar que yo fui miembro del Consejo de Administración de Petroecuador del año 2005, entonces conozco el funcionamiento a ese nivel. Existen dos directorios, o existían al menos. El directorio político, que es compuesto por los ministros, unos 6 ministros de Estado, como por ejemplo el ministro, inevitablemente, el ministro de Petróleo o de Recursos No Renovables, como se lo llama ahora, el representante o el mismo presidente, el representante del presidente o el mismo presidente de la República, el ministro de Economía, el ministro de Defensa, hay el de Producción, etcétera. Hay unos 6 ministros, y en el año 2005, cuando yo trabajaba allí, había un directorio técnico que se llamaba Consejo de Administración de Petroecuador, que ahora ya no existe. Pero a ese nivel, estos cargos eran puestos por el presidente de la República, pero con una pantomima de que eran elegidos por el directorio político. En realidad, estamos viendo que nosotros vivimos en un país dictatorial, y que el presidente se ocupa de todo y que dice a quién hay que meter preso, etcétera, cómo administrar la justicia, más aún administrando el recurso natural más importante del país, como es el petróleo. Él conoce bien quiénes son las personas que están ahí, porque son personas de su confianza. De eso yo no tengo la menor duda. Pero si le vamos a creer al presidente de la República, supongamos que le queremos creer a él que él no conocía a Alex Bravo, gerente de Petroecuador, ¿cómo es posible que el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pareja Yannuzeli, a quien el presidente de la República conoce desde el año 2005 por lo menos, cuando Pareja Yannuzeli fue nombrado presidente de Petroecuador, obviamente con el voto influyente del entonces ministro de Economía, el señor presidente actual? Entonces lo conoce desde ese tiempo, y desde ese tiempo Pareja Yannuzeli ha sido ministro, viceministro de Recursos Naturales, o de Petróleo, como quieran llamarlo, ha sido presidente de Petroecuador, gerente de Petroecuador, como quieran llamarlo, vicepresidente de Industrialización en Petroecuador, y
superintendente de la refinería estatal Esmeraldas. Es decir, dentro del ámbito petrolero, él ha ocupado todos los mayores cargos que hay, y obviamente durante toda esta carrera de 9 años en el periodo presidencial de Correa, así que es una persona muy allegada. Y si es que el presidente de la República quiere negar que Alex Bravo era conocido de él, pues entonces el ministro definitivamente, que tenía de subalterno a Alex Bravo y hombre de confianza del presidente de la República, que conocía muy bien a Alex Bravo, y decir ahora que no tiene nada que ver con lo político porque ha sido un funcionario de carrera. El momento en que Alex Bravo aceptó ese puesto de presidente de Petroecuador o gerente de Petroecuador es porque dejó de ser un funcionario de carrera y llegó a ser ya a ocupar un puesto político, porque ese puesto siempre ha sido político. 26 minutos faltan para las 11 de la mañana en el informativo Cristalino, conversando con don Carlos Zanay de La Bastida. En junio comienza la aplicación del 14%, la ley solidaria de corresponsabilidad por el terremoto. Bueno, en realidad este es un pretexto del gobierno que ha utilizado para gravar este impuesto que ya se veía venir, porque los rumores de que iban a incrementar el IVA eran anteriores al terremoto. El terremoto le cayó al gobierno como anillo al dedo para realizarlo, eso es todo. No es bueno para la economía nacional porque nosotros estamos con una economía en recesión, ni siquiera estamos en estancamiento, tenemos un crecimiento negativo. Y encima de eso vamos a tener obviamente una inflación mucho mayor de la que ya tenemos. Es decir, la combinación de crecimiento negativo y la inflación es una receta para el desastre. Se llama estanflación cuando hay estancamiento e inflación. Esto es peor que la estanflación. Así que podemos esperar los resultados de aquí a un año y veremos que estaremos muy mal. La medida se dice que es por un año, pero generalmente eso no sucede. El daño se causa cuando se elevan los precios de los productos. Muchas veces en las calles vemos que a nosotros nos cobran ya el precio total, no es que nos dicen esto más el IVA, y que después de un año van a reducirlo al 12 y que los precios van a reducirse. Esto provoca inflación. Me parece que es una medida desesperada del gobierno porque está desesperado por dinero, y la manera más fácil de recaudar es justamente a través del IVA, porque usted compra y el Estado recibe. Pero quienes integran el gobierno dicen que esto no afectará el 2%. Sí afecta, obviamente que sí afecta. No afecta con los productos de primera necesidad y demás. Pero por ejemplo, para los cultivos, el arroz, tomates y demás, ¿qué utiliza el campesino, el agricultor? Tiene que comprar insecticidas, tiene que comprar abonos y todo más, y esos productos sí están grabados con el IVA. Bueno, en todo caso, a lo que yo me estoy refiriendo es que va a causar inflación. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo, el gobierno no podría negarlo, es así, pero sobre todo no es necesaria esa recaudación del IVA si es que estamos hablando nosotros que es de una solidaridad del pueblo ecuatoriano con los afectados en el terremoto, porque la afectación del terremoto, que fue cuantificada a ojo de buen cubero por el presidente de la República de $3.000 millones, para cubrir eso no es necesario grabar el IVA, porque de acuerdo a las estadísticas, solamente una tercera parte del monto total tiene que cubrirlo el Estado, porque todos entendemos que los daños, no todos, son atribuibles o atribuidos al Estado, porque también hay daños a la empresa privada, y muchos de esos daños de la empresa privada y también de la empresa pública están asegurados y por lo tanto tienen que ser cubiertos por el seguro. Es decir, aquí hay tres partes: la parte que le corresponde a las aseguradoras, la parte que le corresponde a la empresa privada y a la empresa pública. Haciendo estudios de cómo ha sucedido en otros lugares, por ejemplo en Chile, una tercera parte de ello corresponde al gobierno. Esto es $1.000 millones, y se han recaudado más de $600 millones con préstamos y aportaciones, ¿verdad?
y también con el impuesto a los capitales, a lo que se llama al patrimonio, este impuesto que se le ha grabado a todos los ciudadanos para tomarle de sus sueldos y también de las utilidades. Con eso se superan los $1.000 millones, creo que son algo así como 1.100 millones de dólares. Entonces ese aumento del IVA es innecesario y no va a ir para la reconstrucción ni de Manabí ni de Esmeraldas, ni tampoco es de solidaridad con los damnificados, es más bien de solidaridad con el gobierno. Ellos mismos se atribuyen esa solidaridad a costa del bolsillo del ciudadano ecuatoriano. Hay que ser bien claros y el presidente de la República debe dejar de engañar al ciudadano. 22 minutos faltan para las 11 de la mañana, vamos a la parte final de la entrevista. 12 de mañana tenemos el informe de la Nación. Se viene ya el momento político, pues, ¿no? Así es. Para las elecciones de febrero. Así es. Sí, nosotros estamos recogiendo nuestras firmas, esperamos estar calificados para el mes de agosto. Entonces, los invito a quienes quieran adherirse a Venceremos que nos ayuden, porque estamos justamente en una campaña contra un sistema en el que se favorece a aquellos que tienen mucho más dinero. Por ejemplo, por aquí cerca, usted habrá visto si es que camina por las calles del centro, Julio Juan, la lujosa central de Avanza. ¿Cómo es posible que un señor tenga partido político y tenga centrales lujosas cuando el pueblo ecuatoriano está sin dinero, sin trabajo? Y él sí, muy campante, el señor González, tiene todos estos beneficios. Yo he trabajado 10 años en política, trabajando para el ciudadano ecuatoriano. Yo no tengo centrales ni lujosas ni de otro tipo, y estoy batallando para tener firmas. Ellos rápidamente lo tienen. ¿Cómo? ¿De dónde sale esa cantidad de dinero? Porque mantener esas centrales cuesta plata, mantener personal y tener estructura cuesta bastante plata. Ellos forman sus compañías electoreras, son compañías, verdaderas compañías, porque ahí hay que invertir bastante dinero para tener toda esa maquinaria y mantenerla. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena dejarse impresionar por todo eso? ¿O es que es necesario ya pensar que es necesario tener un sistema diferente en el que no solamente se esté beneficiando a un pequeño grupo de personajes, sino que se beneficie a toda la nación? Y se debe beneficiar a toda la nación desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral es la autoridad para manejar las elecciones, porque de ahí empieza todo. Se manipula a la nación dándoles a escoger entre alternativas malas para que escojan al menos malo. Yo creo que eso debe terminar y se debe exigir la excelencia. Y la excelencia es permitirle al ciudadano ecuatoriano tener varias alternativas para que escojan al mejor. Y yo siempre he estado justamente promoviendo eso, para que se escoja al mejor, y yo he invitado a los otros que hablan de unidad, pero hablan de unidad sin fiscalización, porque corrupción no es materia de oposición. Yo les digo, bueno, debatamos en frente de todos los ciudadanos para que ellos elijan al que está más preparado para resolver el problema económico y político del país, al que está más preparado para solucionar el problema de trabajo que no tiene el ciudadano ecuatoriano, sobre todo cómo reducir el déficit fiscal, la deuda que tenemos con China y otros acreedores. Todo esto es fundamental, que el ciudadano ecuatoriano se entere de que cuando se aumenta la deuda y los tratan de impresionar con obras, es porque en realidad quien está pagando es el ciudadano, y no lo está financiando la Revolución Ciudadana como nosotros vemos. Esta obra es financiada por la Revolución Ciudadana. Eso es especulado porque se están haciendo propaganda con dinero del ciudadano ecuatoriano. La Revolución Ciudadana no es más que un eslogan, no es banco, no es institución como para que ellos financien. Más aún, no tienen la plata para financiarla. Es el ciudadano que me está escuchando quien financia esas obras. Y decir lo contrario es especulado, porque se están mal utilizando los recursos del Estado para beneficiarse. Entonces, todo esto es necesario que el ciudadano ecuatoriano comprenda y que nos permitan, que exijan. Queremos elegir al mejor. Y yo les digo a los otros que están pregonando la unidad, pero unidad detrás de ellos, no unidad entre todos para combatir la corrupción por las cuales decenas de miles de millones de dólares salen del país, como estamos viendo en los papeles de Panamá. Yo digo, si es que la corrupción es el punto débil, el talón de Aquiles de este gobierno, entonces ¿por qué no utilizar eso? Yo lo utilizo, ¿por qué los otros callan? Y entonces me dicen, porque tienen rabo de paja.
Entonces veamos, pongámosle un fosforito a cada uno de los candidatos, nos pongamos en fila y con un fósforo atrás a ver qué rabo se quema y a ver si es que el mío se quema. No se va a quemar porque no lo tengo. 17 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estuvo con nosotros don Carlos